Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Amantes del ciclismo, podéis pasar. Estáis en casa. Estáis en Cadena y Pedal. Y recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, TikTok e Instagram, @cadena.y.pedal, Facebook, Twitter y YouTube, @cadena y pedal. Muchas gracias. El alba está en ocaso. Cada pedalazo rompe el espacio. Con pedalazo rompe el espacio. No te rindas, sigue adelante. Aunque la cuesta arriba sea constante. Con cada vuelta, con cada esfuerzo, tu corazón al ritmo, persistente y terso. Buenas, ¿qué pasa, grupeta? Pues ya lo tenemos aquí. Parecía que no iba a llegar y estamos a escasas horas ya de que comience la carrera más esperada posiblemente del año en lo que al ámbito ciclista se refiere, ¿no? Solo quedan 2 días para que se dé ese pistoletazo de salida que dará comienzo este sábado a la Grande Boucle. Comenzará el Tour de Francia, que contará con la presencia de 22 equipos, conformados cada uno con 8 representantes, que suman un total de 176 corredores. Tomarán la salida en Florencia, Italia, el 29 de junio y finalizará en Niza el 21 de julio con un recorrido total de aproximadamente unos 3.492 kilómetros. Se cambia así la tradición de llegar a París debido a los Juegos Olímpicos y se inicia por primera vez en Florencia la carrera. Nunca antes había salido desde allí. Bueno, pues vamos ya con este análisis del recorrido del Tour de Francia 2024 y comenzamos con la primera etapa de este sábado, una etapa de media montaña con 3.600 metros de desnivel y que va desde Florencia hasta Rimini. Una etapa en la que ya nos encontramos algunas dificultades montañosas, como es un puerto de segunda categoría, como es el Col de Valicote-Fragui, un puerto de 12,5 kilómetros al 5,1%, o el Cote de Barboto, que es un puerto de segunda categoría de 5,8 kilómetros al 7,6%, además de otro puerto más de segunda categoría seguidamente y unos 2 puertos más de tercera que pondrán la guinda a este comienzo de Tour y a esta etapa. Pasamos al segundo día de carrera y sale desde Cesenatico hasta Bologne, una etapa también de media montaña, en este caso con un desnivel de 1.850 metros y una distancia de 199 kilómetros, que también cuenta con algunas dificultades montañosas, como son 4 puertos de tercera categoría y uno de cuarta categoría, pero que no creo que hagan mucha diferencia. Entramos en una nueva semana y el lunes, día 1 de julio, tenemos una etapa llana pero larga, una etapa de 230 kilómetros de recorrido en la que transcurrimos desde Plaisance hasta Turín y que cuenta con alguna dificultad montañosa pero de poca relevancia, de poca importancia. El día 2 de julio contamos con una etapa de montaña corta, de estas de 140 kilómetros, pero que acumula un desnivel de 3.600 metros. Aquí sí que encontramos alguna dificultad montañosa más considerable, como son los 2 puertos de segunda categoría, como es el Sertrieres, de 39,9 kilómetros de distancia al 3,7%, y el Col de Montenebre, que es un puerto de segunda categoría también, de 8,3 kilómetros de distancia, con una pendiente media del 5,9%, para finalmente, a falta de unos 30 kilómetros, 20-30 kilómetros de meta, tener ese puerto de Haute Category, como es el Col de Galibier, un puerto mítico en este Tour de Francia que cuenta con 23 kilómetros de recorrido al 5,1%. Mucho ojo a esta cuarta etapa, donde los corredores se encontrarán a todo un coloso que puede no significar, no decirnos quién va a ganar el Tour, pero como siempre decimos, sí quién no lo va a ganar. Vamos con la etapa número 5 y contamos con una etapa de 177 kilómetros y medio, llana, una etapa de 1050 metros de desnivel que va desde Champ-de-Marien hasta Chamboulbas. Posteriormente, la etapa número 6, el día 4 de julio, jueves, contamos con una etapa también llana de 163 kilómetros y medio y un desnivel de en torno a los 1000 metros. Aquí tienen los sprinters 2 oportunidades de oro para poderse hacer con la victoria de etapa.
para posteriormente, el viernes, día 5 de julio, llegar a la etapa número 7 y llegar a la primera crono individual. Una crono de 25,3 kilómetros, apta para los especialistas, ya que no es muy exigente, y donde veremos a ver qué distancia o qué tiempo, mejor dicho, pierden los corredores de cara a esa lucha por la general. Seguimos avanzando y entramos en el sábado día 6 de julio con la etapa número 8, una etapa llana de 2.400 metros de desnivel con 100,83,4 kilómetros que va desde Semurenaos hasta Colombey-les-Deux-Gelles. Esta etapa cuenta con 2 puertos de tercera categoría y 3 de cuarta. Llegamos al día previo a ese primer día de descanso, la etapa número 9, el domingo 7 de julio, y que va desde Troyes hasta Troyes, en un recorrido de 199 kilómetros, que nos da una etapa de media montaña de en torno a los 2.000 metros de desnivel, que cuenta con alguna dificultad montañosa en ese circuito, como son algunos puertos de cuarta categoría, y bueno, cotas no categorizadas, pero que están ahí y que tiene pinta de ser un poco ratonero. Veremos qué nos depara esta etapa de domingo, que puede dar alguna que otra sorpresa dentro de no marcar la general. Entramos ya en el lunes, en la siguiente semana, y contamos con el primer día de descanso, al cual sigue la etapa número 10, entrando ya en esa segunda semana, el martes 9 de julio, y que cuenta con una etapa llana de 187 kilómetros de recorrido, que va desde Orleans hasta Saint-Adam-Montrond. El miércoles 10 de julio vuelve la montaña y vuelve con una etapa bastante larga para ser de montaña, ya que cuenta con 211 kilómetros de recorrido y un desnivel de 4.350 metros. Etapa número 11 que va desde Vaux-les-Bains hasta L'Elioran, una etapa que cuenta con puertos de tal envergadura como es el Port del Pertús, de segunda categoría y que además está bonificado de 4,4 kilómetros al 7,9%, o ese enlace que hace junto al Puymare y Pas de Peyrol, que cuenta con 5,9 kilómetros al 8,1%, para finalmente acabar con un puerto de tercera categoría con 3,3 kilómetros al 5,8%. Todo ello habiendo pasado antes por otro puerto de segunda categoría, uno de tercera y uno de cuarta. Esta etapa puede ser de esas etapas que, pese a no tener una grandísima dureza, puede marcar la diferencia, ya que es bastante larga y cuenta con muchas dificultades montañosas. Seguimos avanzando y pasamos ya a la etapa número 12, etapa que va desde Aurillac hasta Villanueva-Charlotte, una etapa llana de 203 kilómetros de recorrido y donde los sprinters tienen una muy buena oportunidad nuevamente. Al igual que al día siguiente, otra etapa llana para el viernes 12 de julio con una etapa de 165,3 kilómetros. Entramos ya en el sábado día 13 de julio con la etapa número 14 y vuelve la montaña, desde Pau hasta Saint-Lary-Soulan-Pladel, una etapa de montaña de 4.000 metros de desnivel y un recorrido de 151,9 kilómetros, donde encontramos 2 puertos Os Category y uno de segunda categoría. Etapa muy dura, con ese paso del Col del Tourmalet, un puerto mítico en este Tour de Francia que se pasa en el kilómetro 89 de etapa y que cuenta con 19 kilómetros de recorrido al 7,4%, para posteriormente, en torno al kilómetro 123 de etapa, pasar ese puerto de segunda categoría como es el Orquer de Dactizan, un puerto de 8,2 kilómetros al 5,1%, y finalmente tener ese final en alto en un puerto Os Category como es Saint-Lary-Soulan-Pladel, un puerto de 10,6 kilómetros al 7,9% y a una altitud de casi 1.700 metros. Seguimos pedaleando y entramos en el domingo con otra etapa de montaña, dos etapones de montaña que nos prepara para este fin de semana el Tour de Francia, y en este caso una etapa larga también, más larga aún, de 197,7 kilómetros de recorrido, que acumula 4.800 metros de desnivel. ¡Qué barbaridad! Para esta etapa número 15 de cierre de semana, que va desde Loudevant hasta Plateau de Belle, una etapa que cuenta con dificultades montañosas como es el Col del Périgord a principio prácticamente de etapa, en torno al kilómetro 20. Seguidamente le pasarán por otro puerto de primera categoría, en este caso el Col de Mente. Posteriormente el Col de Port d'Aspet, otro puerto de primera categoría, es decir, ya llevamos 3 en esta etapa.
para posteriormente seguir avanzando y llegar al Col de Anès, otro puerto de primera categoría de 10 kilómetros al 8,2%, ya estando en torno a unos 40-50 kilómetros de llegar a meta, para acabar en alto con ese final en un puerto Os Category, como es el Plateau de Belle, con 15,8 kilómetros de distancia al 7,9%. Y una altitud de casi 1800 metros. Menudo etapón que nos tiene preparado aquí el Tour de Francia, que nos deparará mucho de qué hablar, y donde ya aquí sí que sí será la pólvora prácticamente final. De nuevo llegamos a un día de descanso con esta jornada de lunes 15 de julio para pasar a la etapa número 16 el martes 16 con una etapa llana de 188,6 kilómetros. Entramos en esa última semana donde las piernas ya pesan y donde veremos qué sprinters siguen teniendo aún fuerzas para disputar estas llegadas y estas oportunidades que seguro que los equipos se disputan y tienen una ardua pelea por esa llegada al sprint y hacerse con una victoria de etapa. El miércoles 17 de julio, etapa número 17, que va desde Saint-Paul-Trochetes hasta Super de Beaulieu, una etapa de montaña que acumula 2.850 metros de desnivel y con una distancia de 177,8 kilómetros. Etapa en la que se superan 3 dificultades montañosas, categorizadas como es un puerto de segunda categoría como es el Col Bayard, de 6,8 kilómetros de distancia al 7,3%, un primera categoría como es el Col de Noyer, de 7,5 kilómetros de distancia al 8,1%, y finalmente acabando en ese puerto de tercera categoría de Super de Beaulieu de 3,8 kilómetros al 5,9% y una altitud de en torno a los 1500 metros. Etapa de 177 kilómetros de montaña donde si alguien tiene algo que decir puede dar la sorpresa en una etapa que a priori no es de las más exigentes, pero que dependiendo de los corredores será más o menos exigente. Entramos en el jueves, día 18 de julio, con una etapa de media montaña que acumula 3.100 metros de desnivel y que va desde Gap hasta Barcelonet. Una etapa de casi 180 kilómetros de recorrido, donde se superan 5 dificultades montañosas, todas ellas de tercera categoría. Entramos ya prácticamente en la recta final de este Tour de Francia con la antepenúltima etapa, el viernes 19 de julio. Etapa número 19 que va desde Umbron hasta Isola 2000. Una etapa de alta montaña que acumula 4.400 metros de desnivel y muy corta, 144 kilómetros y medio, pero como vemos, un desnivel muy grande para ser el recorrido tan corto y donde los ciclistas tendrán que superar 3 dificultades montañosas como son 2 puertos Os Category, primero el Col de Bars de 18,8 kilómetros al 5,7% y posteriormente la cima de la Bonnet de 22,9 kilómetros al 6,9% para acabar la etapa en alto en Isola 2000, ese puerto de 16,1 kilómetros de primera categoría a 7,1% de pendiente media y que se sitúa en torno a los 2.000 metros de altitud. Un etapón en toda regla donde si alguien tiene algo que decir es ahora o prácticamente nunca. Bueno, nunca no, porque el día siguiente, la etapa número 20, el sábado 20 de julio, tenemos otra etapa de montaña también corta pero muy explosiva, de las mismas características, 132,8 kilómetros con 4.600 metros de desnivel y que va desde Nice hasta Col de la Collioure. Una etapa que cuenta con 4 dificultades montañosas, una de un puerto de segunda categoría como es el Col de Bros y 3 puertos de primera categoría. Primero el Col de Turini, seguidamente más adelante el Col de la Colmiane y para finalizar de final en alto que llega al Col de la Collioure con un puerto de 15,7 kilómetros de distancia al 7,1% en una altitud de casi 1.700 metros. Con esto llegamos ya al final de esta edición del Tour de Francia y nos encontramos con una crono, con la segunda y última crono que va desde Mónaco hasta Niza. Recordemos que este año al disputarse los Juegos Olímpicos no acaba en París y además acaba con una contrarreloj individual de 33,7 kilómetros, aunque es verdad que no es muy exigente a priori, pero bueno, siendo ese último día y donde ya las piernas pesan muchísimo además con estos días previos, veremos a ver si no da alguna que otra sorpresa que para mí que sí que alguna trascendencia tendrá.
Qué ganas ya de que llegue el sábado y podamos disfrutar de esta grandísima vuelta. Y ahora te pregunto a ti, os pregunto a vosotros, ¿qué etapa pensáis que será decisiva? ¿Cuál creéis que puede ser una trampa aunque a priori no parezca tener mayor dificultad? Coméntame, que te quiero leer. ¿Estás atentos? Que analizaremos, como comentábamos antes, en la siguiente entrega previa al sábado, ese análisis por equipos y de los corredores. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí un día más. Ya sabéis, nos escuchamos, nos relevamos y hacemos camino, aquí, en Cadena y Pedal. ¡Chao! Pedalar con fuerza.